Solo por amor. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, allá en el verso 43. Hoy le quiero exponer un estudio acerca de la muerte médico-teológica de Cristo. ¿Por qué hablo de la muerte médico-teológica? Porque una cosa es la muerte de ficción. La muerte de ficción que usted y yo hemos visto y nos hemos acostumbrado a ver a través de las películas. Quien en la última película de Jesús, bueno, la última no, una de las últimas películas, la más sangrienta, la más cruenta, es más, se llama La Pasión, porque solamente se enfoca no en la vida, no en lo que dijo, sino en la tortura de Jesús. Usted la recuerda, La Pasión, de la película de Mel Gibson. ¿Sabe algo? De las películas de Jesús, la más parecida, al menos en la parte cruel, es esa, la más parecida. Lucas capítulo 22. Voy a leer el versículo 39. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Nótese que la respuesta del Padre nunca llegó. Nótese que la oración Padre va dirigida ¿a quién? ¿A quién? Diga conmigo: al Padre. Y como iba dirigida al Padre, se supone una respuesta del Padre, pero no hubo una respuesta. Lo que hubo fue un ángel que venía como a hacerle masajes, no sé, a decirle: tranquila. Padre no responde, porque lo que estás pidiendo no se puede. Padre que dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. Diga conmigo: intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estoy leyendo algo que para cualquier lector desprevenido no entendería lo que está sucediendo en este momento. Hay un lugar llamado el Getsemaní, un lugar donde Jesús se fue a orar. ¿Aló? Y en ese momento de oración había una tribulación, había un desespero. La Biblia le llama agonía. Diga conmigo: agonía. Y la agonía que Jesús estaba viviendo en él no era una agonía física, porque Jesús tenía un cuerpo saludable. ¿Cuántos lo creen? Era una agonía emocional, era una agonía de su alma. Su alma estaba fragmentada, su espíritu estaba también sintiendo el rigor de algo que le venía. ¿Qué era lo que le venía? ¿Qué fue esa oración? Pasa de mí esta copa. ¿Acaso Jesús iba a tomarse algo? Algunos decían que era la cicuta. La cicuta en las épocas griegas era la bebida, una copa con la cual uno moría, como lo bebió Sócrates en su época. Sócrates murió tomando la cicuta. Era un veneno, simplemente lo ingirió, le causó un daño, un leve dolor, y luego muere. Pero Jesús sabía que la copa que él tenía que beber era otro tipo de copa. Era una copa, era el cáliz del sufrimiento, era el cáliz del dolor. Pero más que el sufrimiento físico, era el cáliz de la separación de él con su Padre, por causa de la multitud de pecado que llegaría sobre él. Esa era la copa. No era la tortura, no era el dolor, no era la sangre, no eran los clavos, no era la corona. Era separarse de Dios y estar manchado por causa del pecado que él no cometió, sino que usted y yo cometimos. La Biblia habla acerca de esto. ¿Y quién lo escribe? Lucas. Diga conmigo: Lucas. Precisamente el que es médico de todos.
expone algo que los otros tres evangelistas no expusieron. ¿Qué expone Lucas? Dice claramente en ese versículo 44: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Dígalo de nuevo conmigo: grandes gotas de sangre. Grandes gotas de sangre. Él está ahí en Getsemaní. No sé. Pastor Alejandro, ¿me ayuda una cosa, por favor? ¿Me ayudas con el monitor? Y esas gotas de sangre, cualquier lector desprevenido obviamente leería y pasaría de lejos. Pero usted, ¿qué interpreta con grandes gotas de sangre? Por años muchos de nosotros no entendíamos qué era este tiempo de oración, no entendíamos qué era lo que estaba ocurriendo con Jesús. Pero cuando algunos, ya en la medicina no moderna, algunos se atrevieron a mirar ese pasaje, empezaron a observar que lo que le estaba ocurriendo a Jesús era una enfermedad que estaba empezando a provocarse en su cuerpo. Primero estaba en agonía, estaba en un estado alto emocional, estaba turbado, tenía miedo. Jesús teniendo miedo, sí. ¿Acaso no llevó tus temores y mis temores para que con su miedo en Él usted y yo fuéramos libres del temor? ¿Aló? Pero Jesús tenía miedo, tenía pánico de algo que a contados minutos iba a empezar a ocurrir con él. Grandes gotas de sangre. La medicina le llama a esta enfermedad hematohidrosis. ¿Qué es la hematohidrosis? Hay dos definiciones de hematohidrosis. Hay hematihidrosis o hematohidrosis. Son las dos frases de usarse. La hematohidrosis es un sudor de sangre. ¿Cómo así, pastor, que un sudor de sangre? Le traje algunas definiciones. Es un agotamiento físico acompañado de un trastorno moral, consecuencia de una emoción profunda, de un miedo atroz, dice el doctor Lebec en París, cuando se descubrió esta enfermedad en el año de 1925. Se describe como una dilatación y ruptura de los vasos capilares subcutáneos en un punto de contacto con la base de los millones de glándulas sudoríparas. La sangre se mezcla con el sudor, se coagula sobre la piel después de la exudación. Esta mezcla de sudor y de coágulos, la que se va juntando hasta correr por encima de la piel de todo el cuerpo en cantidad suficiente como para caer al suelo como grandes gotas de sangre. Esta hemorragia microscópica tiene lugar en toda la piel, la cual queda por esta causa, uno, lesionada, dolorida y muy sensible a cualquier tipo de golpe. Quiero que me muestre la siguiente imagen. Extraje algunas imágenes de personas que han sufrido la hematohidrosis. Esto es la hematohidrosis. Dale otra imagen. La gente empieza a sudar por miedos atroces, sangre. Esto es hematohidrosis. La otra imagen. Esto es hematohidrosis en un leve, vuelvo a aclararlo, en un leve porcentaje. He dicho que Jesús habló algo importante. Su piel, pasa de mí esta copa, pero hablando de las consecuencias, su piel estaba totalmente adolorida. Estaba sudando sangre por el miedo, por el pánico de lo que estaba ocurriendo en él. Los médicos dicen que una persona que sufre hematohidrosis está muy propensa a recibir un paro cardíaco por la rapidez con que su corazón está latiendo y por el miedo que está sintiendo, el pánico, el miedo atroz. Sigamos con la otra imagen. Hay un ejemplo muy claro con respecto a Jesús. Todas estas imágenes son imágenes de ficción.
Nadie diga, oye, el pastor tomó fotos reales. No, son imágenes de la ficción, de lo que tenemos como archivo de ficción. Pero voy a hablar de un segundo elemento, porque quiero ir desde el pretorio, desde ese lugar hasta el pretorio, hasta la cruz. Voy a hablar, saltarme un momento, no solamente el arresto, porque cuando lo arrestan lo golpean, ¿lo recuerdan? Y lo golpean. ¿Qué puede ocurrir? Y acabé de leerlo médicamente. Cuando un golpe le dan un golpetazo, un puñetazo a un hombre que ha sufrido hematoidrosis, obviamente su piel es más sensible a cualquier golpe, a cualquier dolor. Pero estando en ese estado, inmediatamente cuando hacen una especie de juicio ilegal. Usted recuerda ese juicio ilegal. Primero que todos los archivos judíos hablan que todo juicio tenía que ser ante el Imperio Romano de día, y todo el juicio que le hicieron a Cristo fue de noche. ¿Aló? Era un juicio totalmente ilegal. No era un juicio cabal, no era un juicio real, auspiciado por las leyes romanas. No, era algo tráfuga, con testigos falsos que no se ponían de acuerdo. ¿Y usted qué hizo? No, yo esto y aquel, no, yo lo otro. No había concordancia en lo que estaba ocurriendo con los discípulos, con las personas que eran llamadas testigos para incriminar a Jesús. Solamente que lo presentan ante el sumo sacerdote. ¿Y recuerdan las palabras de Jesús ante el sumo sacerdote? ¿Alguien recuerda lo que dice allá en el libro de Mateo capítulo 26? Dice Jesús: además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Lo recuerda? ¿Lo ha leído? Y automáticamente se los llevaron ante Poncio Pilato, el cual no vio en él nada para juzgarlo. No vio en él nada concordante, nada genuino. No vio en él ninguna evidencia para juzgarlo a muerte. Pero todos tenían sed de sangre, todos tenían sed de algo estúpido en el momento, y era matarlo a él. No bastaba con un castigo. Poncio Pilato automáticamente llama a sus soldados romanos, lo llevan al pretorio para ser flagelado por los latigazos, al menos para que aprenda. Ningún reo que era condenado a la cruz lo llevaban a que sufriera latigazos. O eran los latigazos o era la cruz, no los dos. ¿Aló? No los dos. Ahora, usted lo lee conmigo, y lo hemos visto en las películas, que golpeaban y lo golpeaban 40 menos 1 veces. Pero ¿qué era el latigazo? ¿Qué era el latigazo? El latigazo que usaban los romanos, quiero que vamos a la siguiente imagen, era este. Se les llamaba en Roma el flagellum maxillatum. Era la manera de llamar a este horrible bastón, que consistía en tener unas tiras de cuero, y cada punta de la tira se encontraba llena de pedazos de hueso y de plomo, huesos de oveja muy filosos y de plomo, que al flagelar a Jesús en su sensible piel, cada latigazo arrancaba literalmente los pedazos de su piel, exponiendo la carne viva y brotando abundante sangre y plasma de su cuerpo. Es decir, que cuando un látigo como estos golpeaba el cuerpo de Jesús, al golpear los huesecillos que usted ve ahí, los pedazos de plomo se adherían a la piel de Jesús, y al alar jalaba carne, piel, membranas musculares, creando obviamente un fuerte dolor. Rápido, Cristian, con las imágenes. Este es otro ejemplo del flagellum maxillatum. Isaías 52:14 dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer.
Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. 40 veces, 39 veces su espalda, porque era la espalda, ellos lo ponían sobre el dorso de no era una especie de banco de esta manera, para que el golpe junto con la gravedad del látigo golpeara fuertemente el cuerpo de Jesús de una manera atroz. Humanamente no podía vivir. Muchos morían en el latigazo. Decía las estadísticas romanas de los archivos médicos que más o menos en el latigazo número 15 la gente no aguantaba y moría. No moría, pero él aguantó. La Biblia llama experimentado en dolores y en quebranto, varón de dolores. ¿Qué es un varón de dolores? Alguien que soportó el dolor hasta la muerte. Alguien que realmente dijo: soporto el dolor. Si esto no es de tal manera, ¿qué es de tal manera, iglesia? ¿Qué es de tal manera? No solamente eso, en medio del escarnecimiento hicieron algo horrible. Cuando terminó esto, todo este momento del azotamiento, Jesús se desplomaba y quedaría sentado sobre un charco de su propia sangre, así casi completamente desnudo. Lo sacaron de ahí al pretorio. Cuando los soldados estaban esperando el pretorio, eso dice Mateo 27, lo voy a leer. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda su compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Cuando me puse a mirar cuánta compañía era, un contingente romano, porque habla de toda la compañía, solo un promedio de 600 hombres. No era un grupito como muestran las películas. 600 hombres estaban ahí viendo a Jesús desnudo. Hicieron algo horrible, algo llamado el juego del rey. Los soldados hacían algo horrible, se llamaba el juego del rey. Era un juego de azar practicado por niños y adultos de ese tiempo. El juego era cruel, practicado a Jesús coronándolo con un casquete de espinas. Este es un casquete. La televisión, la ficción habla de una corona como si fuera algo redondo. Era entretejer un casquete, era un casco, el cual, si usted mira, según las estadísticas, cada espina de este árbol, de esta rama que crecía allá en Medio Oriente, medía un promedio de 2 centímetros de largo, y al adherírsela sobre su cabeza de una manera brutal, perforaba su cuero cabelludo, iglesia. Congregaron un promedio de un contingente entre 400 y 600 hombres. Lo desnudaron, lo pusieron sobre un banco de piedra, le echaron sobre las espaldas una capa corta de color grana y le escarnecían, y le encasquetaron la corona de espinas con fuerza sobre su cabeza. Le pusieron una caña, un cetro en su mano derecha. Y empieza la farsa. ¿Cuál farsa? Salve el rey de los judíos. Y la Biblia dice que le golpeaban en la cabeza con la caña, y muchos se ponían de rodillas y le hacían reverencia después de haberle escarnecido, y le decían: ¿quién te pegó, Cristo? ¿Quién te pegó, Cristo? Eso lo habla Marcos 15. La palabra corona, cuando estuve haciendo el cambio de este versículo de Marcos, usándolo al griego, el cual fue escrito los evangelios, hablamos de que es un casco, una corona, casquete, no corona alrededor. Por lo que escribe Juan es estas palabras en griego: plaxentes, stepnon, exascaton, speccan, epites, kefales, eatou, que traduce entretejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza.
La Biblia habla acerca de que terminó estando en el pretorio. ¿Qué era el pretorio? El pretorio era un lugar donde se agolpaba la gente. Era como una plaza donde se hacía el derecho. En la época el derecho era consuetudinario, solamente se pensaba, no estaba escrito. Y obviamente en el medio del pretorio la gente se agolpó a ver el show, a ver un hombre herido, a ver un hombre flagelado, a ver un hombre maltratado, a jugar el juego del rey, a golpearlo y a escarnecerlo. Hermano, usted piense por un momento como hijo de Dios. Piense por un momento lo que han hecho con su Salvador. Yo le decía al Señor en mi oración: Señor, yo no entiendo qué es lo que sufriste, por qué lo hiciste, por qué no te paraste en ese momento. Tenías el poder de mandar fuego del cielo y que cayera y consumiera todos tus verdugos, pero no lo hiciste. Leíamos hace un momento en Isaías 53: como oveja fue llevado al matadero, no enmudeció, no abrió su boca. Después de salir del pretorio le pone una cruz a cuestas. Cuando la Biblia habla de cruz, las películas han malinterpretado esto. Hay una película que se llama Jesús de Nazaret. Es una película muy exacta. Es esta versión de la película, la cual muestra no una cruz, sino bíblicamente lo que fue el travesaño de la cruz, no el vértice completo con la cruz. Era imposible que un hombre cargara una cruz completa. Este madero lo amarraron alrededor de él, conjuntamente el casquete. Recuerde que lo pusieron sobre sus lomos, sobre su espalda ya flagelada, brotando sangre, con el dolor que le puede producir las heridas sobre su cabeza. Eso que me faltó de los bastonazos cuando estaban en el pretorio. Recuerde que Juan dice que le bofetearon. La traducción es no se bofetearon, le dieron un bastonazo. En otras palabras, tomaron un bastón corto y le golpearon en la cara. Y según dice la escritura, lo que estudié es que le rompieron la nariz y se la desviaron. No solamente eso, recuerde que le escupieron. Y según dice Isaías, ahí en el capítulo 52, le arrancaron las barbas. Cuando habla de acerca de que no hay parecer en él ni hermosura, la cruz, el madero a cuestas, tenía un peso aproximado de 110 libras. 110 libras. Fue forzado a cargar el madero sobre su ya desgarrada y sangrienta espalda por un tramo de distancia de unos 600 metros, un poco más de medio kilómetro. 600 metros, el cual no pudo lograrlo. Usted sabe, lo he leído, lo hemos visto, no lo pudo lograr. Muchos morían en el camino, él no. Él intentó llevarla. Y te voy a hacer una pregunta. Una persona que tiene sus manos atadas a un madero, que lleva 110 libras sobre su espalda, ya llagada, herida, está brotando sangre, está derramando sangre. Su corona de espinas le causa un dolor intenso. No se alcanza a imaginar cómo se sentirían los nervios de la espalda ahí en ese momento. Solamente puedo ver algo acá, que una persona como estas, si ha de tener algún tropiezo sobre un camino pedregoso, porque recuerda, la época no había grama, no